Inmediatamente viene un gran amigo también. Yo le digo con cariño el gran Henry Benavides, ¿no? Porque además de ser un doctor grande, alto, es un capo en neurología, eh, es un líder nato en Colombia, un influencer, un veterinario, un agente de cambio, siempre está a la vanguardia. Henry hoy nos va a hablar sobre la situación, ¿no? Cómo se está llevando esta cuarentena en Colombia y además con énfasis, obviamente, en neurología. Muchísimas gracias. Henry, bienvenido. Ahí está. Listo. A ver, ¿me escuchan? Perfecto. El gran Henry, bienvenido. Henry Benavides, de Espera, Colombia, Bogotá. Te espera, dejo en tu... miro para ver. Gracias, Pancho. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, estamos muy bien, ya estamos al aire. Es el momento del gran Henry Benavides de Colombia, la situación que se vive en Colombia. Hemos hablado ya un poco de México, he contado un poco lo que pasa acá en Perú, hemos tocado temas también en Argentina, Ecuador, y ahora le toca al gran Henry de Colombia. Bienvenido. Pancho, bueno, espérate, trato de compartir la pantalla que no he podido. Excelente, ahí estamos. Mientras tanto, yo voy la idea de este congreso es justamente traer información de los distintos países del continente, ¿no? Y poder compartir y variar ahí la información para sacarle el máximo provecho, unificar este concepto y darle solidez, porque creo que es una gran oportunidad de, de nosotros, los veterinarios, que tenemos para empoderarnos, para sentirnos orgullosos y que la sociedad reconozca el gran trabajo que venimos haciendo y que se hace en favor de la salud, porque la salud debe ser One Health. Y este concepto de salud del medio ambiente, como bien lo ha dicho Diego, salud del ser humano y salud animal tiene que manejarse un solo concepto de una vez. Esta pandemia ha ocurrido porque no se ha manejado así. Esta pandemia, si queremos evitar pandemias, tenemos que tener veterinarios en la primera línea. ¿Es así o no, mi querido Henry? ¿Cómo vamos? Señor, espérate que estoy tratando de entrar a... ¿A dónde? Bueno, nosotros mientras arreglamos, ahorita de nuevo aparece Henry, lo vamos a estar monitoreando para ver, pero es esto, el concepto y la idea justamente ahí está Henry de nuevo, de este congreso es saber qué está pasando, qué estamos haciendo los veterinarios en distintos países y este concepto One Health que cada vez toma más fuerza, no se ha alineado absolutamente nada de las charlas de cada de los ponentes y todos han tocado el concepto por sí solos. Ahora sí, lo tenemos, ahí está el gran Henry. Ahora sí, Henry, ¿me escuchas? Tu audio, el audio no se escucha, Henry. Hay problemas con tu audio. Mientras solucionamos los problemas técnicos, trastornos motores de origen neurológicos, ciclo de congresos visuales GoVet. Henry Benavides, médico veterinario, clínica veterinaria Dover. Henry, ¿Ya me escuchan? ahora sí, perfecto. Ahora sí, el gran Henry desde Colombia. Gracias, Henry, por la participación. De verdad es un honor contar contigo. Tú sabes la amistad que nos une hace muchos años. Tuvimos la oportunidad de traerte, de que vengas a enseñarnos neurología cuando la neurología recién empezaba acá en el Perú y ahora nuevamente tenemos la oportunidad de saber de ti en una época de crisis, pero yo creo que más que crisis es una oportunidad para la carrera, para la profesión. Bienvenido, Henry. Bueno, Gracias. Pancho, pues antes que nada, quiero agradecer la invitación, pues agradecer a todo tu equipo. Realmente creo que esto ha cambiado un poco la percepción de cómo hacer medicina.
Ha tocado reinventarnos en todas las actividades económicas de, creo que de todos los países del mundo. Y algo que me llamó mucho la atención cuando hiciste la invitación fue el hecho que me comentaras que hablara acerca de trastornos motores de origen neurológico. ¿Y por qué me llamó la atención? Básicamente me llamó la atención porque actualmente, por el tema de restricción de movilidad, a las cuales se están siendo sometidas las poblaciones de las diferentes ciudades del mundo, los animales, especialmente las mascotas, no suspenden sus enfermedades, es decir, se siguen enfermando. Y como tal, pues necesitan el apoyo y la atención de un médico veterinario. Y pues digamos que en forma inicial y actualmente, la atención que nosotros estamos dando es atención a pacientes con emergencias, con urgencias, con enfermedades crónicas que se han desestabilizado. Y en algunas ocasiones, cuando hay temas de restricción o cuando la persona no puede desplazarse por su edad, por estar muy lejos del sitio donde habitualmente se atiende su mascota, donde está el médico referente que quiere que la atienda, pues tenemos que recurrir a ciertas actividades de la tecnología y en este caso, pues digamos, los videos, la consulta online, es ahí el punto que podamos seguir teniendo una buena actividad como médicos veterinarios. Y de hecho esta charla está enfocada a que parte de lo que nosotros hacemos en neurología veterinaria es la observación y parte de la observación surge en el momento en que nosotros hacemos entrar a la mascota a consulta, viendo un poco cómo se está moviendo, cómo se está desplazando. Entonces, ¿esto a qué va? Esto va al tema que nosotros necesitamos conocer un poco, cómo es el desplazamiento de los perros, cómo es su caminar, cómo es su andar. No es lo mismo ver caminar a un pastor alemán o ver trotar a un pastor alemán que ver, por ejemplo, cómo camina un bulldog o un gran danés. Este video es un video bajado de YouTube en donde es un perro en el cual las personas que conocen del tema han catalogado que es uno de los perros que ha tenido el mejor movimiento. Quiero que observen cómo se desplaza esta mascota y ustedes van a tener que recordar que pues los movimientos van a estar siendo, es la integración de unos circuitos espinales, en donde son importantes las intumescencias lumbar y cervical, y va a ser muy importante la asociación que hay entre el tronco, la corteza cerebral, el vestíbulo, que es importante para el equilibrio, y el cerebelo. Entonces, ¿por qué viene todo esto? Porque muchas veces nosotros para conocer lo anormal debemos tener claridad de qué es lo normal. Si nosotros no conocemos la normalidad de las cosas, no podemos juzgar lo anormal de los movimientos o de las actividades de los perros. Y por lo menos las personas que han tenido algún grado de afición a la cinofilia, van a tener que recordar que, por ejemplo, los perros de raza pastor alemán. Henry, disculpa, hay un tema técnico, no está corriendo, puedes volver a compartir tu PPT, no está corriendo, se ha quedado en la primera lámina. De repente salir y volver a compartir. Ahí está. Sí, se ha quedado en la primera lámina. Si puedes salir de nuevo y volver a compartir, ahí está. Problemas técnicos que tienen que haber en este tipo de eventos, de todas maneras. No te preocupes, todo está muy bien. Ahora sí. Excelente. Excelente, Henry. Ahora ponemos play y ahora sí. Excelente, gracias, disculpa. Listo. Entonces, bueno, digamos en que es importante conocer cómo es el movimiento de los perros y pues también conocer un poco cómo es la movilidad en las diferentes razas de perros. No es lo mismo ver moverse un pastor alemán, en donde, como les comentaba, que las personas que conocen de cinofilia tienen claro que el desplazamiento de estos perros, de esta raza de perros, básicamente es un desplazamiento que se da o se muestra en pista al trote,
no se muestra caminando como se hace en otras razas de perros. Entonces, de hecho, este video, no sé si está corriendo, si está corriendo, muestra Sí, está correcto. cómo es el desplazamiento de un perro de raza pastor alemán. Se cataloga que este es uno de los perros que tiene uno de los mejores movimientos. Ustedes van a poder ver cómo es su movimiento tanto en una cámara normal como en cámara lenta, para que vean cómo logra hacer el desplazamiento de las extremidades. Entonces, es importante pues conocer lo normal, pues como ya les decía, para poder clarificar qué es lo anormal. Entonces, conocer las características de la básicamente es importante tenerlo en cuenta porque de acuerdo a la raza, hay que verlos caminar, hay que verlos trotar, hay que verlos subir, bajar, girar y la observación puede llegar a, o lo que pretende nuestra observación, es lograr diferenciar si la alteración de la marcha es neurológica o es ortopédica, porque en algunas ocasiones tiende a confundirse. Recuerden que los perros de raza labrador, cuando van caminando, van moviendo su cola. Esa es una característica de los movimientos de esta raza, ya que su cola es como un remo. Y recuerden que estos perros son cobradores y son cobradores de presa en el agua. Entonces la cola les sirve o les funciona para impulsarse en el agua y es como una especie de remo, que es muy diferente a una marcha, por ejemplo, de un bulldog francés, en donde son perros que tienen pues ciertos movimientos que incluso podrían llegarse a confundir como ligeramente incoordinados, pero es por las características y por su conformación corporal. Entonces, aquí vemos este paciente, ese pues un paciente que quiero que observe muy bien, y si ustedes se dan cuenta, al principio de la marcha, este individuo, este paciente, está presentando una claudicación del miembro posterior izquierdo, la cual va desapareciendo a medida que el perro va caminando. Entonces, si nosotros volvemos a repetir este video, porque recuerden que esto está encaminado y el objetivo de esta charla es que si nosotros empezamos a hacer consultas online o hacemos asistencias por WhatsApp, por videollamadas o este tipo de cosas, necesitamos ser muy observadores de la marcha de nuestros pacientes. Esto no nos va a decir realmente qué es lo que está pasando, pero sí puede ser de una orientación muy importante para el propietario, en donde le podemos decir, si está claudicando grado 1 del miembro posterior izquierdo, es una claudicación que es evidente al inicio, pero a medida que el perro va caminando, esa claudicación va desapareciendo. Entonces ya con esta información podemos decirle al propietario que muy probablemente esta claudicación es de origen ortopédico y que probablemente sea una claudicación producto de una alteración en la articulación coxofemoral. Y la enfermedad más común de la articulación coxofemoral es una displasia de cadera, o más bien una enfermedad articular degenerativa asociada a una displasia de cadera, que es muy distinta a este tipo de marcha, por ejemplo, a este tipo de claudicación. Este tipo de claudicación es una claudicación grado 2, que es en pinza, lo cual nos hace considerar que es muy probable que el sitio en donde esté la lesión es la articulación de la rodilla. Si adicionalmente a esto le agregamos que es una cojera que apareció de forma súbita y que probablemente en la historia clínica el perro tenga algún grave laxitud de la articulación coxofemoral, pues es muy posible que esa claudicación sea producto de una ruptura total del ligamento cruzado craneal. Y recuerden que las claudicaciones que son en pinza son muy características de afecciones de la articulación de la rodilla, como es el caso de este bulldog inglés, en donde también presenta una claudicación con la misma patología, es decir, una ruptura del ligamento cruzado craneal, pero por la característica y la conformación de la raza, miren que no están en pinza, pero evita, de todas formas, el individuo evita apoyar la extremidad.
O situación como la de este paciente, en donde es un perro raza Beagle, obeso. Los Beagle también tienen una característica muy importante, y es que tienden a llevar la cola alta, pero si ustedes se dan cuenta, este paciente trata de llevar casi todo el peso de su cuerpo sobre los miembros anteriores, no, parece que no quisiera soportar el peso en sus miembros posteriores, y ese paciente lo que tenía era una ruptura bilateral del ligamento cruzado craneal. Es decir, uno, si no se detiene en evaluar la marcha, probablemente pueda llegar a pensar que es un paciente con una enfermedad neurológica, algunos perros con una lesión en el nivel del cuello, una hernia discal a nivel del cuello, pueden exhibir una marcha similar, pero recuerden que esta patología es muy dolorosa, y al ser muy dolorosa, el perro pues va a exhibir otros signos, como va a ser polipnea, puede ser que lleve la cabeza más gacha, y puede ser que su marcha sea de pasos más cortos, especialmente en los miembros anteriores. Entonces, con la observación, nosotros podemos sacar mucha información. Obviamente no vamos a tener un diagnóstico, podemos presumir de algunos diagnósticos y podemos hacer algunas recomendaciones, pero es muy importante hacer una valoración de la marcha con el fin de podernos orientar. Por lo menos el primer objetivo es lograr diferenciar si estamos frente a una lesión ortopédica o frente a una lesión neurológica. Y recuerden pues que cuando hay una lesión del ligamento cruzado, pues la prueba, digamos, la prueba de oro es la prueba del movimiento de cajón. Recuerden que a través de la observación y de la valoración de la marcha, nosotros podemos lograr el primer objetivo. Y el primer objetivo es diferenciar si es neurológico o no, y si llegara a no ser neurológico, tratar de más o menos establecer en dónde está la lesión, en la cadera, en la rodilla, en el tarso. Entonces, ya ocupándonos un poco más de lo que es pues, el área a la cual me dedico, nosotros podemos encontrar paresis. La paresis es debilidad, que puede ser de una extremidad, puede ser de un lado, puede ser solo de los miembros posteriores o puede ser de las cuatro extremidades, en donde respectivamente hablaremos de monoparesis, hemiparesis, paraparesis o tetraparesis. Entonces, si nosotros vemos un video de este individuo, estamos viendo que tiene una paraparesis, o sea, una debilidad que al principio es no ambulatoria, o sea, no se logra mantener de pie, pero ya una vez después de que ha comenzado su locomoción, pues logra mantenerse de pie, pero con bastante dificultad. Es decir, esta es una paraparesis que, digamos, está en la transición entre ambulatoria. Normalmente, si nosotros hablamos de paraparesis, sabemos que es una debilidad de los miembros posteriores. Si ven un poco las características de este individuo, es un perro de extremidades cortas y cuerpos largos, es decir, es un perro raza condrodistrofoide, y si adicionalmente sabemos que tiene 5 años, muy probablemente la causa de la lesión, nuestro primer diagnóstico diferencial, es muy probable que sea una hernia discal de tipo extrusivo, que ha generado una lesión contusiva y compresiva de la médula espinal, y es la razón por la cual tiene la dificultad para caminar. Si ustedes ven esta resonancia, que es una resonancia en una vista sagital, están viendo cómo están los cuerpos vertebrales, donde yo estoy mostrando con el cursor, los discos intervertebrales, la médula y el sitio donde se encuentran. Es decir, que una lesión compresiva y contusiva a nivel de la médula espinal en la columna toracolumbar entre las vértebras T13 y L1. Y si vemos esta vista, que es una vista axial, estamos viendo que es una hernia discal dorsocentral, o sea que el disco al romperse, parte de su contenido, que es el núcleo pulposo, extruyó y se localizó a nivel centro del canal vertebral. Y pues digamos es una de las causas más comunes de patologías neurológicas en medicina veterinaria. Entonces, con esta lesión, por más medicación, es muy poco probable que el paciente se vaya a recuperar. Entonces, son estos pacientes que necesitan cirugía para poder tener una recuperación. Y aquí viene un punto importante de cómo lograr diferenciar en algunos una
alteración en la locomoción neurológica y ortopédica. La alteración neurológica persiste, mientras que la articulación ortopédica puede mejorar con el movimiento, como lo vieron en el video del perro labrador que tenía enfermedad articular degenerativa. Ahora, quiero que observen estos dos videos. Son pacientes que tienen la misma patología, pero a diferentes niveles. Este es un paciente con una claudicación grado 1 o grado 2 del miembro anterior izquierdo. Miren que tiende a flectar el codo, tiene algo de déficit propioceptivo, pero es un perro que de alguna u otra manera puede eventualmente llegar a soportar su peso sobre la extremidad afectada. Mientras que el poodle, que es la del video que está abajo, básicamente lleva arrastrando su brazo sobre el suelo. Entonces, ¿cuál es la misma patología? Es una lesión del plexo braquial. La gran diferenciación es que esta es una lesión craneal del plexo braquial, o sea, es decir, la del siberiano, y la del poodle es una lesión caudal del plexo braquial. Normalmente aquí están afectadas las raíces C6, C7, y aquí están afectadas las raíces C7 a T2. La de arriba tiene mejor pronóstico, ya que puede o está sujeta a rehabilitación, mientras que la de abajo no está sujeta a rehabilitación, tiene un pronóstico no muy bueno. También en la paresis, ya que puede ser una tetraparesis, como sería el caso de este labrador, en donde presenta pasos cortos, cabeza agacha y el perro va jadeando. Eso significa que hay dolor y los pasos cortos están significando que hay dolor. Está un poco incoordinado. Miren como los miembros posteriores están un poco abiertos y tiene déficit propioceptivo. Es decir, es un paciente que tiene una tetraparesis producto de una hernia discal protrusiva a nivel de columna cervical, mientras que el individuo que está abajo es un paciente que presenta una claudicación grado 1 del miembro anterior derecho, producto de una hernia discal lateralizada, muy lateralizada. Aquí estamos viendo el sitio en donde está la lesión, en donde hay un proceso isquémico de la raíz nerviosa y es lo que genera el signo de raíz, que es el que está presentando el paciente. Son dos patologías similares, o sea, son dos protrusiones similares, una es protrusión, la otra es extrusión, que una que está comprimiendo la raíz nerviosa y genera el signo de raíz que se denomina. O este paciente, que además de tener una tetraparesis o tiene debilidad, también está teniendo un signo de raíz muy marcado con una compresión a nivel del miembro anterior derecho. Y también esto es producto de una extrusión a nivel de la columna cervical. O este paciente que presenta una lesión muy severa, compresiva a nivel cervical, producto de una hernia discal, la cual viene acompañada por mucho dolor. Obviamente yo le retiré el volumen a todos los videos, pero aquí el perro está gritando y a medida que grita va haciendo una flexión de su miembro anterior izquierdo. La ataxia es sinónimo de incoordinación y la ataxia con debilidad es sinónimo de una alteración a nivel espinal. Recuerden que la ataxia puede ser medular, puede ser cerebelar o puede ser vestibular. Entonces, digamos, un punto importante es que si yo tengo un paciente atáxico con debilidad, de plano yo ya sé que la ataxia tiene espinal. Entonces, quiero que observen cómo está caminando este paciente. Es un paciente que además de tener debilidad, es decir, además de tener paresis, tiene incoordinación. Y estos dos cambios, tanto la paresis como la incoordinación, están en los miembros posteriores, lo cual lo podríamos denominar como una paraataxia. ¿Producto de qué? Producto de una hernia discal protrusiva, es decir, aquí los discos no se han roto, se han deformado y se han deformado de forma múltiple, lo cual genera, hernias, diferentes tipos de herniación a nivel de la columna torácica. Pero la ataxia habíamos dicho que también puede ser de tipo cerebelar, y el cerebelo es importante para darle armonía a los movimientos. Pues aquí tenemos un paciente con una marcha hipermétrica,
es decir, los movimientos no son controlados, es decir, es una marcha cerebelar, pero al mismo tiempo, si ustedes se dan cuenta, tiene un movimiento de la cabeza como si estuviera teniendo un tremor, lo cual también es manifestación de una enfermedad cerebral. O este cachorro, el cual tiene tremor en todo su cuerpo y es producto, pero no se logra mantener, pero es un paciente que está con signos vestibulares muy característicos. Y la incoordinación sin debilidad es sinónimo de enfermedad cerebral. O este paciente que tiene varias características, está atáxico, está con tremor y está con debilidad. Es decir, tiene afección cerebral, pero tiene afección medular. Y básicamente lo que este paciente tenía era una meningoencefalomielitis por distemper. Es decir, tenía una enfermedad infecciosa que afecta de forma generalizada a todo el sistema nervioso. Ahí está teniendo un tremor de intención al ver otro perro y que le está ladrando. O este gato, en donde recuerden que los movimientos de los gatos deben ser armónicos y coordinados, y es un gato que tiene una marcha de tipo hipermétrica, es decir, es una marcha cerebelar. Yo aquí no voy a decir la causa o el origen, pero sí voy a neurolocalizar la lesión, puedo hacer una lista de diagnósticos diferenciales y de acuerdo a esto pueda llegar a sugerir algunos exámenes de laboratorio para confirmar mi sospecha clínica. Sin embargo, no todos los perros con una marcha hipermétrica son cerebelares. Por ejemplo, la conciencia de este perro es normal, tiene una marcha hipermétrica, es un cuadro agudo, pero no exhibe tremor, lo cual en un momento dado podría hacernos pensar que puede ser un paciente con una lesión cerebelar, pero realmente lo que tiene este paciente es una lesión espinal, dorsal, del funículo lateral, en donde está un tracto que es el tracto espinocerebelar, que es el que lleva la información de la espina al cerebelo. Y en algunas ocasiones, lesiones a ese nivel pueden llegar a dar este tipo de marchas, es decir, esta marcha hipermétrica. Y este paciente lo que tuvo fue un infarto fibrocartilaginoso, como también este paciente que exhibe una marcha muy similar, pero su conciencia es completamente normal y no exhibe ningún otro signo de enfermedad cerebral. Ahora, la ataxia también puede ser de origen vestibular, como es el caso de este paciente. Es un paciente que tiene una estación de base ancha, tiene inclinación cefálica y tiene torneo, es decir, está girando en círculo hacia el sitio en donde está la lesión. En este caso está girando hacia el lado izquierdo y tiene inclinación cefálica izquierda. Si nos acercáramos es muy probable que tuviera algún grado de algún tipo de nistagmo. Y recuerden que normalmente la inclinación cefálica es hacia el lado en donde está la lesión. Nistagmo es importante diferenciar si es horizontal o vertical, ya que el horizontal es más común que se asocie con una enfermedad vestibular periférica, el vertical o rotatorio con una enfermedad vestibular central. Puede haber déficit de pares craneales, especialmente en la central, lo mismo que el estado mental puede estar comprometido, y de esta forma nosotros podemos hacer una diferenciación entre lo uno y lo otro, ya que hay ciertas enfermedades que se pueden presentar tanto en enfermedades vestibulares periféricas como en enfermedades vestibulares centrales, que es importante tener en cuenta y considerar cuando hagamos la lista de diagnósticos diferenciales, también teniendo en cuenta la edad. O este paciente, que es un paciente que tuvo una enfermedad vestibular aguda y la secuela que quedó en este paciente fue la inclinación cefálica. Recuerden que cuando hay enfermedad vestibular aguda de origen idiopático, el paciente normalmente se va a recuperar sin ningún tipo de medicación, pero uno de los problemas de esta enfermedad es que la inclinación cefálica puede persistir por largos periodos de tiempo o incluso el perro puede quedar con la inclinación cefálica de por vida.
Pero no todos los perros que tornean son producto de una enfermedad vestibular. Este perro está torneando hacia el lado derecho, pero la razón, pero si ustedes se dan cuenta, no tiene inclinada la cabeza. Lo que hace es que la cabeza quiere estar mirando hacia el costado derecho. Y eso es producto de una patología, o este signo se le llama pleurotótono, y normalmente se da cuando hay lesiones ipsolaterales a nivel del cerebro o del encéfalo. Recuerden que en resonancia magnética siempre la izquierda del examinador es la derecha del paciente y la derecha del examinador es la izquierda del paciente. Este perro lo que tenía una lesión ocupante de espacio en el hemisferio derecho, y esa era la razón por la cual el paciente estaba torneando hacia la derecha, producto de los efectos de esta masa ocupante de espacio. Pero también podemos tener otro tipo de torneo, como es el caso de este bulldog inglés, que está torneando hacia la derecha y que básicamente lo que es un tumor en la base del cráneo, a nivel del diencéfalo, pero con una ligera extensión a, digamos, es muy asimétrico. Probablemente los signos sean consecuencia del edema que se está generando a un lado del encéfalo que el otro. Pero no todos los pacientes que exhiben ese torneo son por lesiones ocupantes de espacio. Hay otro tipo de lesiones que son las masas, las meningoencefalitis de origen desconocido, que son las MOD, que dan el aspecto en resonancia de masas ocupantes de espacio, pero son producto del edema y del proceso inflamatorio, y ya una vez se resuelva el edema y el proceso inflamatorio, los signos van a disminuir. Y recuerden que para las meningoencefalitis de origen desconocido, la valoración del líquido cefalorraquídeo va a ser muy importante, ya que vamos a encontrar cambios muy importantes en el líquido que podrían hacernos decir que estamos frente a un proceso de tipo inflamatorio. Otros perros exhiben este tipo de marcha, que es una marcha sin rumbo, que es producto pueden ser de dos cosas, de un aumento en la presión intracraniana o de un proceso degenerativo del cerebro, en donde los perros caminan sin rumbo porque pues han perdido masa encefálica, han perdido neuronas, y eso se llama una marcha compulsiva, que puede ser por aumento en la presión intracraniana, pero también puede ser producto de un proceso degenerativo asociado a un síndrome de disfunción cognitiva. También podemos ver pacientes parapléjicos, es decir, que han perdido su capacidad motora, que no logran mantenerse su fuerza en los miembros posteriores y se arrastran, que es producto, también la causa más común es producto de una hernia discal con edema, producto del impacto que sufrió la médula, y pues aquí a nivel de resonancia magnética a medida que va pasando el tiempo. Pero también podemos tener pacientes tetraplégicos con lesiones en columna cervical, que son lesiones severas que comprimen la columna e impiden que los pacientes puedan llegar a caminar. Entonces yo con esto ya puedo neurolocalizar que la lesión está a nivel de columna cervical, que muy probablemente si es un cuadro agudo está asociado a una hernia discal extrusiva. Si el paciente tiene mucho dolor, posiblemente voy a saber que hay una gran compresión de la meninge y de las raíces nerviosas y que son las responsables del cuadro clínico que está presentando la mascota. Efectivamente era por una hernia discal bastante severa. O yo quiero que observen, perdón, le quito el volumen, voy a volverlo a pasar. Quiero que observen este video porque es muy interesante. Y si ustedes observan, las extremidades de este perro se mueven de forma normal y si logramos enfocarlo un poco mejor, creo que ahora se va a enfocar un poco mejor, en donde el miembro posterior izquierdo, los dedos se tratan de meter y el tarso se trata de... Eso es una patología en donde la marcha es característica de una contractura del músculo gracilitendinoso.
y es una alteración en donde se contracturan estos músculos. Se ha visto que hay asociación con compresión de caudequina y es una patología que única y exclusivamente se diagnostica por la valoración de la marcha y por la palpación de los músculos. Y si hablamos de animales no convencionales, ya que estaban hablando, pues no podemos entrar a la jaula de un ocelote y examinarlo. Entonces tenemos que basarnos un poco en la marcha. Y en este paciente vamos a observar dos cosas. Una que es muy llamativa, que ese felino se está enloqueciendo en esa jaula. Y adicionalmente tiene una claudicación grado 1 del miembro posterior izquierdo. Y la claudicación grado 1 del miembro posterior izquierdo era producto de una hernia discal protrusiva a nivel de la articulación lumbosacra. Este paciente se operó y se resolvió su problema satisfactoriamente. ¿Cómo caminan los beagle? Los beagle caminan con la cola alta y van ladrando para que sepan que el cazador que va en caballo sepa en dónde está el perro y por ende en dónde está la presa que ellos persiguen. Este paciente tuvo una lesión a nivel de la articulación lumbosacra. Pasó de ser no ambulatorio a ser un paciente ambulatorio, pero quedó con una secuela gravísima, incontinente fecal y con una atonía total de la cola. Será un paciente o un perro que sea apto para tener como mascota, posiblemente en un apartamento y en una casa no. Es muy probable que en una finca pueda llegar a tener una vida normal, pero es muy importante saber cómo marcha esta mascota porque es llamativo que lleve su cola totalmente atónica y eso nos va a estar diciendo que tenemos una lesión de las raíces lumbosacras. Y si hablamos de tetraparesis, pues tenemos que pensar también en las lesiones que afectan el sistema nervioso periférico, como sería el caso de este paciente con una debilidad en las 4 extremidades cervical, pero si este paciente, las doctoras lo sueltan, inmediatamente se caía. Y básicamente lo que tenía este paciente era una poliradiculoneuritis. Tal vez la patología más común que afecta el sistema nervioso periférico concerniente a las neuropatías es la poliradiculoneuritis, que es una enfermedad inmunomediada que aparece de forma súbita, así como aparece de forma súbita. Con rehabilitación va desapareciendo. Se hace una similitud con la enfermedad de Guillain-Barré en las personas. Se sabe y se conoce que puede haber asociación con infecciones con Campylobacter jejuni y también se sabe que entre menos corticoides reciban estos pacientes, el porcentaje de recuperación va a ser mejor o va a ser mayor y en menor tiempo posible. Pero también podemos tener patologías de neurona motora baja por desmielinización, por ejemplo, asociadas a enfermedades endocrinas. Este paciente tiene una polineuropatía diabética, era un paciente que había llegado con una glucosa bastante alta, es un paciente diabético, se empezó a tratar la diabetes mellitus y se normalizó su locomoción. Pero no solo esto ocurre en los perros, sino también ocurre en los gatos, y recuerden que en los gatos es muy característica la posición plantígrada. No, además de tener la posición plantígrada, ellos exhiben debilidad. Miren cómo este gato es débil, está un poco atáxico, pero al mismo tiempo tiene una posición plantígrada, producto de una diabetes mellitus mal controlada. También podemos tener lesiones de raíz nerviosa, podemos tener mononeuropatías, como en el caso de este paciente, el cual tiene una lesión producto de un tumor de raíz nerviosa. Entonces no apoya y tiene un tumor de raíz nerviosa, es básicamente aquí el plexo braquial, y pues da este tipo de locomoción. Pero también podemos tener enfermedades de la unión neuromuscular, como es el caso de este Golden Retriever, que da unos pasos cortos, después de dar los pasos, ¿qué pasa? Miren lo que va a ocurrir con este paciente. Después de dar unos pasos cortos, se puede llegar a confundir, incluso que el paciente puede estar convulsionando porque se debilita, y esto es lo característico de una patología que se llama miastenia gravis, que es una afección de la unión neuromuscular. Entonces, pues, ahí, digamos, tenemos muchas cosas que aprender de estos tipos de pacientes cuando estamos hablando de la marcha. Yo lo enfoqué sabiendo que no sabemos cuánto va a durar este tema de pandemia,
por lo menos en Colombia, no sé cómo sean los otros países de latinoamericanos, pero pues nos debemos ir preparando porque cada vez nuestras consultas o nuestros asesoramientos virtuales o online van a ser más frecuentes. En mi caso, que hago neurología, pues es muy importante el apoyo que le demos a los propietarios con nuestras observaciones y obviamente esto tiene que complementarse de alguna u otra forma y el complemento es pues haciendo o terminando después del asesoramiento inicial, haciendo un examen neurológico completo. Entonces, Panchito, te dejo la palabra. Me gustaría escuchar tus comentarios. Por supuesto, Henry. Claro que sí. Después vamos a tener una mesa redonda contigo y con los otros ponentes para conversar y resolver. Eso va a ser a las 5. Pero me parece interesantísimo. Vamos a ir haciendo un poco de tiempo hasta que se prepare la doctora. Me parece interesantísimo el tema, por ejemplo, de la telemedicina. Ahora con todo lo que nos has mostrado, esa información que puede estar en la familia del paciente y tú poder resolver. Antes era como que había un obstáculo en el veterinario decir no, con la telemedicina, no, porque yo tengo que ir y tengo que ver, tengo una percepción que tengo que yo analizar, no sé si me entiendes el enfoque, está cambiando y después del COVID-19 ha entrado, la telemedicina ha entrado a impregnarse en nuestra carrera, ¿o no? Claro, yo te comento que esta situación a nivel mundial ha generado que tengamos que reinventar la forma de trabajar. Y el reinventarse la forma de trabajar es muchas veces generando consultas o generando controles o generando asesoramientos a través de medios virtuales. Pues digamos que tal vez la forma más sencilla de poder lograr esto es a través de pues todo lo que implica la tecnología de los teléfonos celulares. Sin embargo, algo muy importante y es algo a lo cual creo que es importante hablarlo y aclararlo, es que nosotros tenemos que cobrar por nuestros servicios. Un asesoramiento actual implica por lo menos unos 10, 15 minutos en donde tú tienes que revisar la información que el propietario te envía. Adicionalmente, tienes que procesarla y posteriormente tienes que contestar y sugerir o recomendar algo, bien sea para que se haga en casa o bien sea para que finalmente acudan a tu consulta. Eso implica un tiempo y el tiempo vale. El tiempo es un bien que no es reemplazable. Entonces, por lo menos en mi caso y aquí en la clínica, nosotros ya tenemos implantado este método de asesoramiento y pues lo estamos tratando de facturar y la gente ha entendido que es una situación que es normal. Yo lo extrapolo y lo, digamos, comparo con otras profesiones en donde los bufetes de abogados, que son importantes a nivel mundial, por minuto de consulta telefónica te cobran. Entonces, si ellos lo pueden hacer, nosotros, ¿por qué no? Creo que algo que falta en nuestro gremio es ponernos un poco a la altura de las otras profesiones, tratando de siempre innovar, tratando de dar un paso, ir un paso adelante de todo. Y pues esto es algo que yo creo que va a ser, no es del futuro, es de ahora, es de ya. Y con esto nos tenemos que empezar a preparar. Obviamente yo no puedo hacer una cirugía por a través de un celular, pero sí puedo generar mucho asesoramiento. Hablando, por ejemplo, de un paciente que esté, no sé, un perro braquicéfalo que esté en un golpe de calor, yo le puedo decir al dueño, bueno, tráigalo, pero lo pues, debe traer de la siguiente manera, ábrale la boca, préndale el ventilador, tráigalo con las ventanas abiertas, trate de abrir la boca, jálele la lengua para que baje la glotis, si tiene corazón,
explicarle cómo cómo siente el choque precordial, hacer ciertas cosas, reinventarnos, volver a lo que es la esencia de la medicina, dejar un poco el laboratorio a un lado. Recuerden que el diagnóstico lo hace el médico con su conocimiento y lo confirma con las pruebas. Las pruebas no son las que piensan, el resonador no es el que piensa, ni el tomógrafo es el que piensa es el médico con su valoración, con su lista de diagnósticos diferenciales, que entre más completa sea, va a ser, digamos, más útil para el paciente porque hace que el médico o le permite al médico realmente medirse en sus conocimientos y obviamente tratar de sugerir las pruebas que sean necesarias sin excederse, pero tampoco sin limitarse para poder confirmar su diagnóstico. Totalmente de acuerdo. Ahora es una herramienta y obviamente tiene que ser rentabilizada, ¿no? Y además nos facilita los controles. Muchos de nuestros pacientes no van al control, mucho tráfico, ¿no? De repente para seguir observando al paciente es una posibilidad. Y ahora en épocas de cuarentena, por ejemplo, Gabriel nos comenta que si es una persona mayor, llega con la mascota y hacen la comunicación vía teléfono desde el carro, porque el carro es tu cápsula de protección, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito cómo se están manejando las cosas en tu clínica, esos protocolos de bioseguridad, donde de repente el WhatsApp, el teléfono, esta telecomunicación empieza a ser parte de este sistema que obviamente después de cuarentena tenemos que evaluar y ver dónde vamos poniendo las estrategias que vamos a utilizar. Pero hoy en día, ¿cómo está funcionando la clínica veterinaria Dover frente a la situación de la cuarentena? Pues mira, nosotros tenemos instaurados todos los protocolos de bioseguridad para los operarios o los empleados que tenemos en la clínica. Tenemos acceso restringido a la clínica, solo ingresa el veterinario con la mascota después de haber hecho un pequeño diálogo fuera de la clínica con el propietario. Muchas veces lo hacemos efectivamente a través de teléfono, vía comunicación directa por WhatsApp. Y visitas y todo este tipo de cosas, pues realmente no están en este momento permitidas. Lo que hacemos son videos y se los enviamos a los propietarios. Hay cosas que son imposibles de pues, explicar telefónicamente, como sería el caso de explicar una resonancia y poder justificar la necesidad de una cirugía o explicar pues un estudio radiográfico. Entonces, pues el paciente, el dueño ingresa pues con todo el tema de seguridad, pero definitivamente toda esta situación ha generado que pues se hayan puesto la imaginación a prueba para tratar de pues dar las mayores garantías, no solo para los empleados, sino para el médico mismo y el propietario de la mascota. Son tiempos, de hecho, complicados, ¿no? Tiempos que tenemos que readaptarnos, reinventarnos muchas de las cosas que queríamos de repente como propietarios de veterinarias implantar. Veíamos que en Estados Unidos o en otros lados ya se empezaba, ahora hemos tenido que cambiar la estrategia radicalmente. Sí, de hecho, pues hay una frase que es muy célebre, que la medicina de pequeños animales no es una medicina de animales, sino es una medicina de personas, porque finalmente gran parte de la comunicación tú la haces con el dueño y finalmente al que tienes que venderle los servicios es al propietario. Entonces ha sido necesario reinventar la forma de vender esos servicios. Nosotros estamos prestando solo servicios médicos, no estamos prestando servicios de belleza ni nada de este tipo de cosas. Y de los servicios médicos, básicamente lo que estamos haciendo son servicios médicos que sean coyunturales, es decir, pacientes con problemas serios. Obviamente, por ahí se cola una que otra vacuna, pero pues de alguna forma u otra, digamos, el trabajo aumentado, sobre todo que hay centros veterinarios que son, digamos, entre comillas, de referencia, y nosotros somos uno de ellos en Bogotá,
Entonces nos ha llegado mucha cosa remitida, mucha cosa de que pues por problemas de logística y restricción ya no las están haciendo en otros lugares. Mira, qué interesante. ¿Y cómo está manejando, por ejemplo, productos esenciales como es farmacia, alimentos balanceados, arena para gatos? ¿Están haciendo el sistema de delivery? Esto lo Nosotros digo tenemos un almacén al lado de la clínica, no está dentro de la clínica, sino está al lado de la clínica, y básicamente lo estamos haciendo por domicilios. O sea, se está haciendo domicilios, todo esto se está haciendo venta se está haciendo la entrega por domicilio, se está haciendo la venta por, digamos, online y realmente ha funcionado bastante bien. Digamos, ha habido un buen movimiento porque muchas de las cosas que nosotros prescribimos las tenemos en el almacén. Entonces, pues obviamente al principio afectó económicamente porque pues es un golpe duro que de un momento a otro te cambie todo el escenario, pero a medida que han ido pasando los días, nos hemos ido adaptando, hemos ido adoptando estrategias médicas y comerciales para que pues el mundo sigue y los perros se siguen enfermando y tenemos que seguirlos atendiendo. Entonces, con esta realidad que está a bordo, que probablemente va a durar todo el año, pues hemos tenido que empezar a vivir de una forma diferente. Ujú. Para terminar este bloque y después hacer la mesa redonda, Henry, One Health, una salud. La salud del humano, la salud del medio ambiente y la salud de los animales. Es un concepto antiguo que creo yo que ha sido dejado de lado siempre y por eso ha ocurrido esta pandemia. Para que se eviten otras pandemias se tiene que manejar y cambiar este concepto. ¿Estás de acuerdo con ese concepto de One Health, una salud? Sí, yo pienso que esto es un producto de muchas cosas y creo que el producto más importante de toda esta situación es que eh, eh, o lo más importante de esta situación es que esto detuvo a todo el mundo en el sentido de repensar hacia dónde vamos, ¿no? Qué es lo que queremos y qué es lo que esperan las próximas generaciones. Y creo que de alguna u otra forma esto hace que volvamos a mirar el planeta como algo que hay que preservar, hay que cuidar y dentro de ello estamos nosotros, ¿no? Entonces, creo que llevamos una vida muy acelerada, muy loca, y creo que esto ha puesto como que a todo el mundo en stand-by a repensar cómo debe vivir. Un respiro a la naturaleza y un respiro a nuestro consumo, ¿no? Al consumismo acelerado. Totalmente. Henry, un éxito, un crack, provocada. Yo cuando te escucho, yo digo, veo, ya va a acabar, ya va a acabar, que pasen horas, de verdad eres encantador con la neurología y has puesto de una forma interesante ese planteamiento, ¿no? La telemedicina, tú estás poniendo videos y ahora es una herramienta que tú la utilizas y se nota por la cantidad de casos que nos has expuesto y yo te sigo y cada vez que yo te escucho pones distintos casos. O sea, tú no repites los casos en tus diapositivas, la casuística se ve y se nota. Muchísimas gracias. Pachito, un abrazo, un gusto haber podido compartir con todos ustedes. Espero poderme conectar más tarde. Ahorita tengo dos procedimientos. Voy a tratar de acomodar mis tiempos. No, no hay ningún problema. Yo Y sé. la verdad, sabes que cuentas con nosotros acá y ojalá podamos volvernos a reunir no solo virtualmente, sino presencialmente. De todas Tratar maneras. de conectarme más tarde. Claro que sí, claro que sí. Henry Un abrazo Benavides, a un todos. crack. Gracias, mi hermano. ¿Ah? De Un verdad. abrazo. Muchísimas gracias. Gracias. Chao.